Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y su mundo terminaba en una puerta que no podía cruzar. Carlos Emiliano nació en una casa de paredes agrietadas, techo de lámina y tierra suelta bajo los pies. Allí, en la colonia Rancho Viejo, al oriente de San Luis Potosí, la vida siempre fue estrecha. Pero él creció. Su cuerpo, aunque débil por la distrofia muscular, se alargó con los años. Su silla de ruedas ya no entraba por la única puerta de la casa. Cada intento dejaba marcas en los marcos, en sus brazos, en su dignidad. Desde hacía meses, Carlos vivía atrapado en un cuarto sin ventana, con una cortina como puerta y un colchón sin base. Oía a sus hermanos jugar afuera, oía a su madre llorar bajito en la cocina, pero no podía verlos, no podía moverse, no podía participar, solo quedaba ahí, creciendo en silencio, mientras el mundo, justo detrás de una puerta angosta, seguía girando sin él. Carlos Emiliano recordaba que, cuando era más pequeño, su madre lo cargaba con facilidad. A veces reía, incluso en medio de la escasez. Lo sentaba en una silla vieja afuera de la casa para que al menos pudiera ver los autos pasar por el camino de terracería o escuchar los gritos de los niños de la vecindad. Pero el tiempo no pidió permiso. Su cuerpo se volvió más pesado, más torpe. Sus músculos se fueron apagando uno a uno, como luces de una casa abandonada. Ya no podía sostenerse de pie, ya no podía mover bien los brazos. Su madre, doña Marina, hacía lo que podía. Lo levantaba como podía, lo limpiaba como podía. Pero un día su espalda simplemente no aguantó más. Desde entonces, Carlos no volvió a salir del cuarto. El cuarto era más un rincón que un espacio. Apenas cabía la silla, una mesa improvisada con 2 tabiques y una tabla vieja, y un ventilador que funcionaba cuando la luz no se iba. La silla de ruedas que le habían dado en el centro de salud hacía 2 años, ahora no pasaba por la entrada sin golpear los costados. La casa, construida a retazos por su abuelo, nunca fue pensada para alguien como él. Las puertas eran estrechas, los pisos disparejos y los escalones, una broma cruel del destino. Carlos lo sabía, la casa no era suya. Era una trampa, una celda. Pasaba los días viendo el techo, contando las manchas de humedad, escuchando los sonidos que no podía alcanzar. Su madre salía temprano para limpiar casas en la ciudad. Sus 2 hermanos menores, Gael y Mateo, se iban a la escuela con el uniforme remendado y los cuadernos prestados. Nadie lo visitaba, ni amigos ni parientes. A veces, la señora del puesto de tortillas le dejaba un bolillo duro o un refresco barato, pero nadie se detenía mucho. Nadie sabía qué decir. Nadie quería ver la realidad de un adolescente que se deshacía en una habitación sin luz. La escuela a la que iba, cuando todavía podía caminar con ayuda, jamás se adaptó a él. Tenía que subir una rampa improvisada hecha con tablas, que resbalaba cuando llovía. Nunca tuvo maestro de apoyo, ni materiales accesibles, ni un baño que pudiera usar. Cuando dejó de asistir, nadie preguntó por él, nadie llamó a su madre. Era como si nunca hubiera estado, como si no importara. Un día, mientras el calor apretaba y las moscas no dejaban de zumbar en su oído, Carlos escuchó una conversación entre su madre y la vecina. «Ya no sé qué hacer», dijo doña Marina con voz quebrada. «No hay dinero para agrandar la casa. No hay nadie que nos ayude. Mi hijo se está muriendo aquí, sin sol, sin aire, sin futuro». La vecina guardó silencio. Nadie sabía qué decir cuando la pobreza lo aplastaba todo. Carlos no lloraba. Ya no. Había llorado tanto durante los primeros meses de encierro, cuando aún pensaba que era temporal, cuando creía que algún día lo sacarían en brazos, que arreglarían la entrada, que alguien llegaría, pero ahora solo sentía un vacío grande, pesado, como el aire espeso antes de la lluvia. Su única compañía era un cuaderno viejo donde escribía con dificultad.
usando los dedos que aún le respondían. Escribía cosas sueltas. Quiero ver el cielo. Extraño los abrazos. No soy un mueble. Una tarde de junio, cuando el viento soplaba con olor a tierra mojada, una chica tocó la puerta. Se llamaba Fernanda. Tenía 17 años y era voluntaria en un grupo comunitario que hacía visitas en las colonias marginadas. Llevaba una libreta, una botella de agua y una sonrisa honesta. Doña Marina casi no la dejó pasar, desconfiada, cansada, pero Fernanda insistió. Solo quiero conocer a Carlos, solo quiero verlo. Entró al cuarto y se detuvo. El olor a encierro, a piel sin sol, a desesperanza, le apretó la garganta. Carlos la miró sin emoción. Estaba acostumbrado a las visitas fugaces, pero Fernanda no se fue pronto. Se sentó en el piso, le preguntó cosas simples. ¿Qué música le gustaba? ¿Qué comida extrañaba? ¿Qué soñaba hacer? Carlos tardó en responder. Su voz era áspera, olvidada, pero habló, y Fernanda escuchó. Esa misma semana volvió, y la siguiente. Trajo a otros chicos del grupo. Le enseñaron a usar un celular con control de voz. Le leyeron libros, le mostraron fotos del mundo afuera. Carlos comenzó a reír, bajito. Comenzó a escribir más, a pedir cosas, a hablar de nuevo con sus hermanos. No era una solución, no era un milagro, pero era algo. Las visitas de Fernanda y del grupo comunitario se volvieron lo único que rompía la monotonía en la vida de Carlos. No traían dinero ni promesas grandes, solo su presencia. Y eso, para alguien que llevaba meses siendo invisible, era inmenso. Se sentaban en el suelo con él, compartían pan dulce, le contaban chismes del barrio y lo escuchaban sin prisa. Carlos empezó a recuperar la risa. No mucho, pero la suficiente para recordar que aún estaba vivo. Doña Marina, al principio, se mostraba recelosa. No entendía por qué unos jóvenes sin parentesco se interesaban tanto por su hijo si nadie más lo hacía. Pero poco a poco se rindió ante la evidencia de que aquello le hacía bien. El cambio era sutil, pero visible. Carlos dormía mejor, comía con más ganas, se quejaba menos. A veces pedía que lo movieran un poco más cerca de la entrada para sentir el aire en la cara. A veces cantaba bajito, como lo hacía de niño. Fernanda, con su voz suave y una terquedad dulce, comenzó a hacer preguntas que incomodaban. ¿Por qué no tenían una rampa? ¿Por qué la escuela lo había dejado ir sin buscar alternativas? ¿Por qué el centro de salud no enviaba a nadie para terapia o chequeos? Nadie tenía respuestas. Todos los caminos estaban llenos de silencios, trámites eternos y puertas cerradas. Un sábado, llegó acompañada de una arquitecta joven llamada Alejandra, quien también era parte del colectivo. Llevaba una libreta y una cinta métrica. Midió el marco de la puerta, el espacio del cuarto, el desnivel de la entrada. No es tanto lo que se necesita, dijo, más para sí que para los demás. Con 1,000 pesos podemos ensanchar esta puerta. Con 3,000 hacemos una rampa. Doña Marina bajó la mirada. 1,000 pesos eran inalcanzables para ella. A veces ni para la comida alcanzaba. Pero Fernanda sonrió. Vamos a organizarnos. Lo vamos a lograr. En las semanas siguientes, el grupo hizo una colecta en redes sociales. Subieron una foto de Carlos, una descripción breve y sincera. Un adolescente de San Luis Potosí que no puede salir de su casa porque su silla de ruedas ya no cabe por la puerta. Queremos que vea el sol otra vez. No pidieron limosna, ofrecieron dignidad. Y la gente respondió, 50 pesos aquí, 100 allá. Una señora del mercado donó unos bultos de cemento. Un joven herrero ofreció hacer la estructura de la rampa sin cobrar. En menos de un mes comenzaron las obras. Carlos miraba desde su rincón, incrédulo. No podía entender por qué ahora sí, por qué alguien por fin decidía hacer algo por él. El día que rompieron el marco de la puerta, Carlos lloró. No fue un llanto escandaloso, sino un suspiro largo, mojado, que le tembló en el pecho. Ver los tabiques caer, escuchar el martillo abrir espacio para él, era como ver romperse el muro que lo separaba del mundo. La nueva entrada no era lujosa, era rústica, sencilla,
pero ahora la silla pasaba sin atorarse, y la rampa, hecha con esmero, le permitía salir al patio por primera vez en casi un año. La primera vez que rodó hacia afuera, el sol le pegó en la cara como una bofetada dulce. Cerró los ojos y dejó que el viento le revolviera el cabello. Sus hermanos lo rodearon, gritaron su nombre. Hasta la señora de las tortillas le lanzó una sonrisa. Pero no todo era luz. El sistema seguía ausente. Nadie del gobierno se presentó. Ningún funcionario, ningún maestro, ningún médico. Carlos seguía siendo invisible para las instituciones. Fernanda lo sabía y por eso propuso algo más, que él contara su historia. ¿Para qué?, preguntó Carlos aún inseguro. ¿De qué sirve hablar si nadie escucha? Porque muchos como tú también están atrapados. Y si tú hablas, ellos sabrán que no están solos. Le ayudaron a escribir una carta, a grabar un pequeño video con su testimonio. Carlos hablaba lento, pausado, con la voz todavía débil, pero con los ojos encendidos. Contó cómo era vivir entre paredes que se volvieron prisión, cómo era escuchar la vida desde lejos y cómo un pequeño grupo de personas le devolvió un trocito de mundo. El video se compartió más de lo que esperaban. Llegó a otras colonias, a otros jóvenes en silla de ruedas, a otras madres cansadas de tocar puertas, y también llegó a oídos de una reportera local que pidió conocerlo. Su historia salió en un periódico de San Luis, no en portada, claro, pero ahí estaba. Carlos, el muchacho que ahora podía ver el cielo. No fue fama, no fue fortuna, pero fue un reconocimiento, una señal de que su existencia importaba. La rampa, la puerta ampliada y la atención de nuevas personas no cambiaron la condición física de Carlos, pero sí comenzaron a sanar algo más profundo, la certeza de que no estaba completamente olvidado. Cada vez que salía al patio, aunque fuera por unos minutos, sentía que respiraba distinto. El aire no sabía igual dentro del cuarto que afuera. Afuera olía a tierra, a basura húmeda, a tortillas recién hechas, pero también a vida. Una tarde de agosto, mientras los perros ladraban y el sol caía oblicuo sobre las láminas del techo, Carlos le pidió a Fernanda un favor. «Quiero ir a la escuela», dijo sin rodeos. Fernanda lo miró en silencio, como quien sabe que el deseo está muy lejos de la posibilidad. «Quiero regresar, aunque sea una vez, aunque sea solo para ver». Ella no prometió nada, pero al día siguiente fue a buscar a la dirección de la telesecundaria donde Carlos estuvo inscrito. No fue bien recibida. Le dijeron que no era recomendable, que ya había perdido demasiado, que no tenían infraestructura adecuada, que mejor lo dejara así. Fernanda regresó furiosa, pero con algo decidido en el rostro. Carlos no volvería como alumno, pero sí como testimonio. Organizó una pequeña charla con los alumnos de tercer grado. Consiguió una silla plegable, un transporte prestado, y convenció a doña Marina, que con miedo pero también con orgullo, aceptó acompañarlos. El día de la visita, Carlos se vistió con su mejor camisa. No era nueva, pero estaba limpia. Los vecinos salieron a mirarlo cuando lo sacaron de la casa. Era la primera vez que muchos lo veían en años. La escuela quedaba a 15 minutos en carro, pero para Carlos fue como cruzar un océano. Llegó con las manos sudadas, el corazón apretado. Lo bajaron con cuidado y lo empujaron hasta el aula. Los alumnos al principio callaron. Algunos bajaron la vista. Otros susurraron cosas que Carlos no alcanzó a oír. Pero cuando Fernanda lo presentó y él comenzó a hablar, el silencio fue total. No dio un discurso. Habló como quien confiesa algo. Contó cómo era quedarse atrás, cómo dolía escuchar las risas de sus compañeros desde la cama, cómo la silla de ruedas que debía darle libertad se convirtió en jaula, y cómo, a pesar de todo, aún soñaba con aprender, con salir, con tener una vida propia. Al terminar, nadie aplaudió. No hacía falta. Un par de chicos se acercaron a saludarlo. Una niña le dijo que quería ser enfermera para ayudar a personas como él. El maestro, con los ojos húmedos, le pidió perdón en nombre de la escuela. Carlos no respondió, solo asintió. Era todo lo que podía ofrecer.
Volver a casa después de eso fue extraño. El cuarto le pareció más pequeño, la casa más lejana. Pero también sintió algo nuevo, movimiento. Algo se estaba moviendo. Pocos días después, Alejandra, la arquitecta, regresó con una propuesta. Un proyecto más ambicioso. Construir un pequeño cuarto adaptado en el patio, con baño propio y salida directa a la calle. Algo digno, algo suyo. Costaría caro, muy caro, pero estaban decididos a intentarlo. La campaña se hizo más grande. El video de Carlos llegó a medios nacionales. Una fundación de Monterrey ofreció donar materiales. Un grupo de albañiles jubilados se ofreció a trabajar por turnos. La obra comenzó en septiembre, entre lluvias y esperanza. Carlos no podía creerlo. Cada ladrillo que se colocaba era como una respuesta a años de silencio. Mientras tanto, Fernanda seguía con él. Le enseñaba cosas, le llevaba libros digitales, le explicaba historia, le mostraba cómo usar el celular para comunicarse mejor. Carlos aprendía despacio, pero con una voluntad que sorprendía a todos. Sus hermanos lo veían diferente. Ya no era solo el que estaba enfermo, era el que salía en videos, el que hablaba en escuelas, el que construía algo nuevo desde su encierro. Doña Marina, por su parte, también comenzó a cambiar. Ya no lloraba tanto, ya no se agachaba al hablar. Había recuperado algo de dignidad. Participaba en las juntas del colectivo. Hacía tamales para vender los fines de semana. Su hijo le estaba enseñando que resistir también era una forma de hablar. Pero no todo era fácil. En octubre, Carlos tuvo una crisis respiratoria. Su madre llamó a emergencias, pero nadie llegó. Tuvieron que pedir ayuda al grupo, que lo trasladó en auto hasta un hospital público. Esperaron 4 horas para ser atendidos. El médico apenas lo miró. No hay mucho que hacer, dijo. Ya está muy deteriorado. Lo mandaron a casa con unas pastillas y una mirada vacía. Carlos no se rindió. Pero ese día supo que su cuerpo tenía un límite y que lo que hiciera con el tiempo que le quedaba debía valer la pena. La enfermedad avanzaba en silencio, como lo había hecho desde el principio, solo que ahora Carlos lo sentía más de cerca. Sus manos ya no respondían igual, los espasmos eran más frecuentes y la fatiga lo vencía con mayor rapidez. Pero no dejaba de intentarlo. A veces escribía pequeños textos con la ayuda del celular. Otras, dictaba ideas a Fernanda, quien las transcribía con paciencia. Empezó a escribir una especie de diario, donde hablaba no del dolor, sino de lo que sentía cuando el viento tocaba su rostro, cuando escuchaba las risas de sus hermanos, cuando veía construir con sus propios ojos un cuarto que significaba libertad. A finales de noviembre, el nuevo cuarto estaba casi listo. Era pequeño, con paredes firmes, una puerta amplia, una ventana que dejaba entrar el sol de la mañana y, lo más importante, un baño adaptado y una salida directa a la calle. Carlos lloró al verlo por primera vez, no por tristeza, sino por algo que hacía mucho no sentía: orgullo. «Esto es mío», dijo en voz baja, mientras sus dedos temblorosos rozaban la pared recién pintada. No necesitaba lujos, ni comodidades excesivas. Solo quería un espacio donde no fuera una carga, donde pudiera estar sin depender de todos para todo, donde pudiera, al menos, mirar el cielo sin que eso fuera un privilegio. La comunidad se reunió el día de la mudanza. Los vecinos, que antes apenas lo saludaban, ahora ayudaban a empujar la silla, a cargar cosas, a limpiar el nuevo espacio. Hubo pan dulce, café de olla y hasta un pequeño cartel que decía: «Bienvenido a tu libertad». Carlos se instaló entre abrazos, palabras tímidas y muchas lágrimas, pero también, por primera vez, sin miedo. En ese mismo mes, Fernanda le trajo una sorpresa: un viejo proyector, prestado por un profesor de la universidad, y una sábana blanca colgada en la pared del cuarto. «Hoy cine», dijo ella. Carlos rió con esa risa callada que solo se le escapaba cuando algo de verdad lo conmovía. Vieron una película mexicana, una de esas donde los personajes también luchaban contra lo imposible.
Él no recordaba cuándo fue la última vez que había ido al cine, quizá nunca. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy viví, de verdad». Los días siguientes fueron una mezcla de calma y nostalgia. A veces Carlos soñaba con ir más lejos, con visitar una biblioteca, ver el mar, conocer el centro de San Luis Potosí, pero sabía que su cuerpo ya no le daría mucho más. Había aprendido a reconocer los síntomas, los límites, y en lugar de temerle a la muerte, comenzó a verla como una parte más de su camino, no como castigo, sino como cierre. En diciembre escribió una carta para cada persona que lo había ayudado. A Fernanda le dedicó una especialmente larga. Le agradecía no solo su compañía, sino por haberle devuelto el derecho de existir con dignidad. «Me enseñaste que estar roto no significa estar terminado», decía una de las líneas. Un domingo, al amanecer, Carlos pidió que lo llevaran afuera. Quería ver salir el sol, sentir el frío en la cara, escuchar los sonidos de la calle despertar. Doña Marina lo abrigó con cuidado, le dio una cobija y lo dejó en el borde de la banqueta. Él se quedó ahí en silencio, viendo cómo el cielo cambiaba de color, cómo los primeros rayos iluminaban la tierra seca. No dijo nada, solo respiró hondo, como si quisiera retener ese momento para siempre. Una semana después, su respiración se volvió pesada. La fiebre subió. No hablaba mucho. Solo apretaba la mano de su madre con la poca fuerza que le quedaba. El grupo intentó conseguir un tanque de oxígeno, pero no llegaron a tiempo. El cuerpo de Carlos, agotado, simplemente se detuvo. Murió una madrugada de enero, en su nuevo cuarto con su madre a un lado y una ventana abierta al cielo. La noticia se esparció rápido. No como escándalo, sino como susurro triste que se cuela por las grietas. Los vecinos colocaron velas en la entrada. Fernanda escribió una publicación en redes. Carlos no murió encerrado, murió libre, murió sabiendo que su vida importó. El entierro fue modesto, sin lujos, pero lleno de amor. Asistieron más personas de las que su madre imaginaba. Niños, jóvenes, ancianos, todos los que de una forma u otra se vieron tocados por la vida de un adolescente que nunca salió del barrio, pero que llegó al corazón de muchos. Después de la muerte de Carlos Emiliano, algo cambió en Rancho Viejo. No fue un cambio visible, de esos que se notan en las fachadas o en los cables del alumbrado. Fue un cambio interno, lento, como si el silencio que siempre había cubierto esa colonia ahora tuviera grietas por donde se colaba la memoria. Doña Marina, con los ojos siempre cansados pero la espalda más firme, decidió no deshacer el cuarto de su hijo. Lo limpió cada mañana, abrió las ventanas, puso sus cartas en una caja y dejó el cuaderno junto a la cama, como si en cualquier momento él fuera a volver a escribir. No lo hizo por negación, sino por respeto. Ese cuarto, pequeño y sencillo, se había convertido en el único lugar del mundo que trató a su hijo con dignidad. Fernanda siguió visitándola, no con la frecuencia de antes, pero siempre con cariño. A veces tomaban café y hablaban de Carlos como quien habla de un ser querido que se fue de viaje. Otras veces simplemente se sentaban en silencio. La ausencia era pesada, pero no amarga, porque sabían que, en el poco tiempo que tuvo, Carlos vivió más plenamente que muchos. Meses después, el colectivo comunitario propuso algo nuevo: usar el cuarto de Carlos como un espacio de apoyo para otras familias con hijos en situación de discapacidad. Lo llamaron el Cuartito de Luz. No era un centro médico, ni un refugio formal. Era un lugar donde las madres podían hablar sin vergüenza, donde los niños podían ser escuchados, donde alguien les leía un cuento, les mostraba cómo usar un teléfono adaptado o simplemente les decía: «Sí puedes». El pequeño espacio se llenó de sillas, de dibujos, de libros donados, de sonidos nuevos. Ahí llegaron niños con parálisis cerebral, adolescentes con autismo, madres agotadas con la mirada perdida. Algunos, como Carlos, nunca habían salido de casa. Muchos, como él, habían sido olvidados por las escuelas, por los hospitales, por el Estado, y ahí
En ese mismo cuarto donde antes solo se escuchaba el viento, ahora se oía la vida, risas, llantos, preguntas, música. Era un homenaje vivo a quien alguna vez escribió: "No soy un mueble". Fernanda, en una reunión comunitaria, leyó fragmentos del diario de Carlos. Nadie hablaba mientras leía. Nadie respiraba de más. Cada palabra era como un espejo para muchas madres que nunca se habían sentido comprendidas. Cuando terminó, hubo un aplauso suave, largo, sincero. Doña Marina, entre lágrimas, se levantó y dijo algo que no estaba en ningún papel. Mi hijo se fue, sí, pero dejó algo aquí. Nos dejó una forma de mirar distinta. Ahora ya no caminamos con la cabeza agachada. Ahora sabemos que tenemos derecho a pelear, a ser vistos. Y eso ya no nos lo quita nadie. La escuela que una vez le cerró las puertas a Carlos también tuvo que cambiar. Gracias a la presión del colectivo, construyeron una rampa y comenzaron un programa de inclusión, pequeño pero necesario. El maestro que antes evitaba el tema, ahora daba charlas sobre empatía y derechos humanos. Un cambio que no reparaba el pasado, pero abría posibilidades para otros. El nombre de Carlos Emiliano no se convirtió en una estatua, ni en un libro, ni en un escándalo viral, pero quedó en el barrio, en las paredes recién pintadas, en las puertas ahora más anchas, en los corazones de quienes aprendieron que no se necesita mucho para cambiarlo todo, solo hace falta mirar al que siempre fue invisible. La historia de Carlos no fue una tragedia, fue un recordatorio de que vivir con dignidad es un derecho, no un premio, de que el abandono no es natural, de que cada ser humano, por limitado que esté, tiene algo que decir, algo que enseñar, y aunque su cuerpo ya no está, su voz sigue. En cada niño que cruza la nueva rampa, en cada madre que ya no se esconde, en cada voluntario que decide entrar a un cuarto oscuro y preguntar: ¿qué necesitas? Porque cuando alguien se atreve a mirar, lo invisible deja de serlo. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.